a todos y todas. Bienvenidos a esta segunda y última clase de la profesora Daniela Marci, con la cual también terminamos la tercera semana del módulo 3 del Diplomado en Derecho Laboral y Litigación de la Universidad de los Lagos. Soy portador de las excusas del profesor Merino, que por compromisos académicos no pudo estar en esta sesión. Sin más que decir, de mi parte, dejo con usted a la profesora Daniela Marci. Buenas tardes. Vamos a empezar esta sesión que también tiene que ver con derecho colectivo. Vamos a, espero, profundizar en algunas cuestiones que ustedes ya trataron de manera más general con los profesores Palomo y Sergio Gamonal. Vamos a referirnos esta vez sobre todo al derecho de huelga. ¿Cuáles son las ideas que ustedes ya manejan a propósito del derecho de huelga? Si quisiera, para que podamos situarnos en esto que vamos a desarrollar hoy. De cosas que les hayan quedado de las sesiones anteriores. Ya, pues tratemos de participar. Me imagino que el derecho de huelga lo habrán tratado como... tradicionalmente se habla del derecho de huelga como si fuera un vértice más de un triángulo. La libertad sindical es retratada como un triángulo equilátero en la mayoría de los manuales. Y esto para dar la idea de que tiene la misma importancia que la organización, que la negociación colectiva y la huelga. Y que esto constituye la libertad sindical, que es un derecho fundamental que está reconocido en diversos tratados internacionales. Pero nosotros podríamos plantear una duda con respecto a esto y tratar de pensar si consideramos que alguna de las manifestaciones o la organización, el hecho de constituir una organización sindical o la negociación colectiva o la huelga puede que alguna tenga alguna primacía por sobre las otras manifestaciones. Esta es la postura, por ejemplo, de José Luis Ugarte, que considera que en rigor la huelga es la más importante manifestación de la libertad sindical. Esto debido a que sin la huelga es prácticamente imposible o no se habrían dado las otras manifestaciones. Es decir, antes de constituirse de manera orgánica y decir nos vamos a asociar y vamos a tener un plan de acción, en la historia primero se dio la acción de tutela, de autotutela, que implica la huelga. Las manifestaciones de principios del siglo XX fueron especies de estallidos, de revueltas que produjeron la finalmente organización de los trabajadores, y esa acción de autotutela empezó a significar el planteamiento de conflictos colectivos. O sea, lo que se quiere señalar con esto es que sin la huelga las otras dos manifestaciones, la orgánica y el plantear conflictos colectivos o negociar colectivamente en sentido amplio, no se producirían por sí mismos. Y en ese sentido la huelga es la columna vertebral del sistema de relaciones colectivas. No obstante eso, si yo les preguntara en qué instrumento internacional está garantizada la huelga, ¿qué me podrían mencionar ustedes? ¿Qué me dirían, aunque, sin a lo mejor estar completamente seguros, pero dónde piensan que podrían encontrar el tratamiento de la huelga como derecho fundamental? ¿Nadie se la juega? Perdón, no escuché bien dónde, en qué acuerdo internacional, decía. En los, bueno, guardo el número de los convenios OIT. Los convenios de la OIT, pero son antiguos, son de 48, 49, Sí. ¿Eso está pensando? ¿Sí? Eso es lo que quería que me dijeran, para poder plantearles una cuestión que no deja de dar problemas hasta el día de hoy.
Fíjense que uno pensaría que si lee el convenio 87 sobre libertad sindical y el 98 sobre negociación colectiva, en algún párrafo va a encontrar mencionado el derecho de huelga, así como encuentra el derecho a asociarse, a organizarse, el derecho a negociar colectivamente. La huelga es tan compleja para el derecho, incluso para la OIT, que no, en ninguno de estos dos convenios, y en rigor en ninguno de los convenios OIT, se menciona el derecho de huelga, que es una cuestión bien insólita. Y qué interesante saber, solo para tener la claridad de que la huelga es un derecho complejo. En todo caso, nosotros vamos a sostener que la huelga está implícita en la idea de autonomía colectiva, ahí donde se lee, donde el convenio 87 dice que las organizaciones tienen derecho a la autonomía, que se les garantice su autonomía, nosotros vamos a decir, es ahí donde está alojado el derecho de huelga, pero es extraño que no esté mencionado en términos explícitos. Y esto ha significado, por ejemplo, hasta hace pocos años atrás, en el seno de la OIT, los representantes de los empleadores intentaron sostener que la huelga no formaba parte de la libertad sindical. Ese es el problema cuando algo no tiene texto expreso. Sin embargo, esto no es tan importante porque existen otros tratados internacionales completamente relevantes y suscritos por muchos países, entre ellos Chile, que sí dicen que el derecho de huelga es un derecho fundamental, como ocurre con el artículo 8 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El protocolo de San Salvador también establece el derecho de huelga como un derecho fundamental, es decir, los países que integran el sistema interamericano tienen esos instrumentos para resguardar el derecho de huelga, pero me parece que es importante saber que los convenios OIT, que es el organismo especializado en materia de trabajo, no lo mencionan, y esto se debe a que es un derecho muy complejo. ¿Por qué la huelga es un derecho es un derecho de tan difícil tratamiento para un sistema jurídico? Y aquí siempre hay algunas frases que ya son como sacramentales en esta materia, cuando uno dice, la huelga durante el siglo XX vivió la transformación más espectacular que ha podido experimentar una institución jurídica, porque de ser un delito, de estar tratado como delitos, de daños, de amenazas, de desórdenes públicos, desde el punto de vista de la relación laboral se considera un incumplimiento del contrato, comienza a ser un hecho tolerado, que empezó a ser aceptado por el derecho, a darle una cierta cobertura, al punto que ya a mediados del siglo XX, y por eso es la espectacularidad, era considerado un derecho fundamental, es decir, pasó de delito a derecho fundamental en pocas décadas. Pero eso no quita que siempre va a ser difícil para el derecho aceptar o metabolizar una institución que garantiza con la máxima jerarquía la autotutela. Cuando a uno le enseñaban los ejemplos de autotutela, por lo menos a mí me lo enseñaban con los ejemplos del Código Civil, del que corta las ramas del vecino, pero mucho más interesante y disruptivo es la idea de la huelga, porque además tensiona precisamente a la propiedad, que probablemente es el derecho más consolidado en los ordenamientos jurídicos occidentales. Entonces, desde ese punto de vista, es una institución muy, muy interesante y que lamentablemente no se enseña en los primeros cursos del pregrado, y incluso ya en los programas en general ni siquiera se está estudiando derecho colectivo, fíjense, universidades se establece solo como un electivo, y me parece que yo les dije, bueno, puede que no se los haya dicho a ustedes, pero en otros países lo que se estudia es derecho colectivo, y no hay un ramo de derecho individual porque el derecho laboral está constituido por los contratos colectivos. Es ahí donde está la regulación y el fenómeno laboral principal, y la ley laboral es una cuestión bastante más secundaria, y nosotros justamente lo tratamos de la manera inversa.
¿Qué ha dicho qué han dicho los tribunales en nuestro sistema? Llegamos a una cierta unanimidad con respecto a que la huelga era un derecho fundamental, porque incluso en esa sentencia que les comenté el martes del Tribunal Constitucional, la 3016 del 2016, en que se le presentan al Tribunal Constitucional varios capítulos de inconstitucionalidad del entonces proyecto de ley de reforma al derecho colectivo, en que lo que les mencioné, por ejemplo, fue el tema de los efectos del contrato, la aplicación automática del contrato. También se plantearon algunas cosas con respecto al derecho de huelga de los trabajadores, y no desde el punto de vista de fortalecer la organización sindical, pero se planteaba que también la huelga era un derecho de cada trabajador, y el Tribunal Constitucional en el requerimiento así lo sostuvo, de manera que ya nadie lo plantea de una manera distinta. La huelga es un derecho fundamental. La jurisprudencia nacional ha dicho que es un derecho fundamental, pero de reconocimiento implícito en la Constitución, al que se le atribuye, como ocurre en la mayoría de las sociedades modernas, una importancia central que es la herramienta que permite contrapesar o devolver poder a sujetos que no tienen el poder por la vía de la propiedad, como ocurre con los empleadores. O sea, es una forma, la huelga permite un reequilibrio de poder en la sociedad. Y lo que resulta curioso es que pese a que la jurisprudencia desde los últimos años ha sido bastante consistente en decir que es un derecho fundamental, también en las sentencias decía una cosa muy contradictoria, que quizás Sergio se los comentó, pero que en las sentencias se decía, es un derecho fundamental, y párrafos después, es una etapa indeseada dentro del procedimiento de negociación colectiva. Que eso demuestra una especie de contradicción total entre sostener que algo es un derecho fundamental y al mismo tiempo que un derecho fundamental pueda ser calificado de etapa indeseada. En ningún otro derecho ocurre algo por el estilo. También nos manifiesta lo problemática que es la huelga para los operadores jurídicos, porque no sé si ustedes pueden pensar algún otro derecho fundamental que haya sido considerado la etapa indeseada de algo. Eso es una cuestión, y bueno, actualmente eso ya está bastante superado, pero sentencias de hace 4 años todavía lo establecían así. ¿Cómo definirían ustedes la huelga? Si tuvieran que dar, o piensen, ¿hay alguna definición legal de huelga? Dos posibilidades, o dicen lo que por sentido común les parece que es la huelga, o también traten de ubicar si hay alguna definición legal en el sistema jurídico laboral. Si a uno le preguntara a alguien en la calle, ¿qué es una huelga? ¿Qué contestaríamos? No hay definición legal, efectivamente. Y eso ya, entonces, significa que esto va a ser una construcción doctrinal. Con problemas de señal. Bueno, aquí encontramos entonces que efectivamente no hay una definición legal de huelga, ni siquiera después de la reforma del 2016 se intentó hacer esto. Lo normal que a uno le contestan cuando dice que es una huelga, decir es el no trabajo, es retirar el propio trabajo, eso también es lo más común en los manuales, que se ha tratado así, como el derecho de los trabajadores de retirar su aporte en la empresa, y su aporte es el trabajo, es decir, huelga como no trabajo. Y de manera que eso le permita manifestar o hacer expresivo cuánto vale para el empleador ese trabajo, ¿no? Y entonces el empleador puede determinar cuánto le vale reemplazar a esos trabajadores, pero eso se ha entendido así.
y en realidad es muy discutible, sobre todo considerando que no hay definiciones legales, porque la idea del no trabajar también ya nos limita las posibilidades de hacer una huelga. ¿Cómo se hace una huelga entonces? No trabajando. ¿Y eso es tan así? ¿Será la única forma que conocemos de hacer una huelga el parar de trabajar? No, de hecho, en la clase que tuvimos con el profesor Gamonal nos explicaba que habían también, por ejemplo, tipos de huelga donde se trabajaba más lento, o en otros países donde trabajaban de más, entonces las manifestaciones son más amplias. Y entonces, ¿cuál es el foco de esto? Si uno tuviera que definir, más allá de cómo uno hace la huelga, ¿qué significa fundamentalmente? Significa la alteración, el normal desarrollo de la empresa. La alteración de la normalidad productiva. Y eso, claro, se puede producir, por ejemplo, los sindicalistas en su momento y buscaban, como esto significa una suspensión del contrato, y uno de los sacrificios que soporta el huelguista es que no se le pague su remuneración, se empezaron a crear estrategias como por ejemplo que paren solo los trabajadores clave. Eso en algunos sistemas después se consideró que eran prácticas antisindicales porque en el fondo lo que buscaban era al producir la paralización, pero sin soportar estos costos asociados que el hecho de no percibir la remuneración. Y ahí, claro, están las formas de trabajo, la huelga de celo, que es el trabajar excesivamente lento, trabajar de más, pero en el fondo lo central es entender que es una alteración de la normalidad productiva. Y desde el punto de vista de los fines que conversaron con Sergio, ¿qué fines puede tener una huelga? Aquí nuevamente vamos a ver que lo que digamos establece límites y posiciona. ¿En qué sentido? Y por eso es que es interesante este caso, porque cuando uno da su definición de huelga, lo que hace es limitar un fenómeno que en principio no estaba limitado. Si yo digo que los fines de una huelga tienen que ser económico-laborales, yo ya reduje el ámbito de acción de la huelga. Piensen que existen huelgas políticas, que en algunos sistemas en que la huelga como derecho fundamental han sido reconocidos, por ejemplo, huelgas generales a propósito de que un país incluso decide ir a la guerra. Esos son ejemplos de huelgas políticas en los que el único límite indiscutido es la subversión de un orden, de un gobierno establecido. Eso en ningún sistema va a estar cubierto por la idea de huelga, la subversión de un orden institucional, pero incluso estas otras cuestiones que significan entrometerse, porque ahí está la idea de la participación en decisiones del gobierno. Por eso les ponía el ejemplo de huelgas generales para evitar ir a una guerra, invadir un país. Eso sí está cubierto en aquellos países que tienen la huelga como un derecho fundamental. Fíjense que un ejemplo polémico, pero que cabría en esto, es lo que ocurrió con la paralización de los choferes de camiones. Si uno asume que los choferes son trabajadores, ellos estaban haciendo una huelga que excedía con mucho los fines laborales. Ellos estaban, por ejemplo, presionando al Congreso para una ley de seguridad pública. Lo que pasa es que en nuestro país eso no está reconocido y a nadie se le da el tratamiento VIP que tuvieron ellos, pero si lo pensamos, y ahí uno ve cómo un gremio puede decidir incidir en temas que no son estrictamente laborales. Muchos autores dicen la huelga es un instrumento que está circunscrito a problemas de índole laboral. Eso uno lo puede aceptar o no, pero precisamente porque la ley no lo dice. Lo que sí es indesmentible que en nuestro sistema la huelga
inscrita en la negociación colectiva de un contrato colectivo, por supuesto que tiene fines laborales. Eso está dado por el artículo 306, que establece que las negociaciones colectivas regladas de empresa tienen como objeto la negociación de condiciones de trabajo y remuneración, y por lo tanto la huelga está en ese contexto circunscrita a esas finalidades. Pero también yo les decía el martes pasado que en nuestro sistema la huelga, considerándose un derecho fundamental y no siendo la negociación colectiva de un contrato colectivo la única forma de huelga, vemos que el derecho de huelga podría estar dentro de una negociación voluntaria no reglada y que no necesariamente tendríamos que aplicarle todos los límites que tiene en la regulación del procedimiento de negociación de un contrato. ¿Qué dice la legislación laboral con respecto a esto? El artículo 345 lo que nos señala es que la huelga es un derecho que debe ser ejercido colectivamente por los trabajadores. Agrega que está prohibido el reemplazo de los trabajadores en huelga. En el siguiente inciso establece un párrafo que es muy sintomático también de nuestro sistema al decir que la huelga no afectará la libertad de trabajo de los trabajadores no involucrados en ella ni la ejecución de las funciones convenidas en sus contratos. ¿Qué cosas comentaron con Sergio a propósito de esta prohibición del reemplazo en la huelga? Que tenía excepciones. Pero, y que también es uno de los grandes temas. Bajo ciertas circunstancias sí se podía reemplazar. Nuestro sistema tuvo regulado el reemplazo en la huelga hasta el año 2016. Era una de las demandas más sentidas del movimiento sindical que por fin se prohibiera el reemplazo en la huelga y no que se establecieran requisitos para poder reemplazar en la huelga. En nuestro sistema el llamado reemplazo externo, que era la posibilidad de contratar trabajadores para reemplazar huelguistas, pagando una cierta cifra por cada trabajador reemplazado, pero que en definitiva lo permitía, era una de las demandas más importantes, y cuando uno leyó el proyecto original y decía se prohíbe el reemplazo en la huelga y además se establecía como una práctica antisindical grave, parecía que ahí sí que se estaba consiguiendo una cuestión que era completamente central para el movimiento sindical. Pero, dicho eso, artículos más adelante, y esto es sobre lo que quiero que conversemos ahora, el legislador del 2016 hizo crecer una figura que existía, que eran los equipos de emergencia que estaban en una norma que no fue prácticamente ocupada, era una norma que estaba ahí, pero que no tenía ninguna importancia, precisamente porque se permitía el reemplazo en la huelga. El legislador del 2016 prohibió el reemplazo, pero hizo crecer esta figura de los servicios mínimos, que antes estaba en un solo artículo que regulaba los equipos de emergencia, y entonces entramos de una manera un poco extraña a uno de los debates principales que han existido en materia de huelga en los últimos casi 40 años, pero un tema que se viene discutiendo de los 70 en el mundo, y nosotros de alguna manera entramos hace 4 años a esta discusión. ¿Qué entienden ustedes por servicios esenciales o servicios mínimos en los servicios esenciales? Este fue el gran tema, este tema fue el que consumió prácticamente el debate de la reforma laboral del 2016. Los servicios esenciales son la principal limitación del derecho de huelga y constituyen un debate posterior, digamos, a este momento en que la huelga ya es reconocida como un derecho fundamental, como un elemento central de la libertad sindical,
porque se produce una vez que la huelga está tan consolidada como herramienta de los trabajadores para hacer valer sus pretensiones y sus conflictos laborales, que en esas sociedades que estamos hablando fundamentalmente, sociedades europeas, occidentales, se empezó a ver un problema ulterior, digamos, y que técnicamente era un gran problema porque la huelga, como tenía una eficacia muy potente, producía limitaciones de derechos de los ciudadanos y ciudadanas, que también tenían jerarquía fundamental, también afectaba derechos fundamentales de terceros. Y entonces pareció que la huelga iba a tener que tener alguna forma de limitación para poder balancear el ejercicio de los derechos de terceros ajenos al conflicto laboral, que no son el empleador y la propiedad en conflicto con la huelga y la organización sindical, sino que se trata de derechos fundamentales de terceros que por lo tanto también tienen derecho a un resguardo de esas posiciones jurídicas. Esto, por ejemplo, en Italia, que es probablemente el sistema de mayor autonomía sindical, donde más se respeta, donde hay menos intervención del legislador. De hecho, la regulación de los servicios mínimos en los servicios esenciales es del año 90. Y es la única ley que limita la huelga, es la única norma sobre huelga. Con eso, o sea, lo que quiero decirles es que se trató de una materia muy importante y que tenía muchas consecuencias para el ejercicio del derecho de huelga, pero que tenía, digamos, esta característica de ser una pregunta ineludible. En Italia, por ejemplo, los servicios esenciales empezaron a ser un tema con las paralizaciones de dos grandes sectores productivos. Aquí se tienen que imaginar huelgas que son de sectores completos, no huelgas de empresa o de varias empresas, sino que son huelgas que incluso se ejercían a nivel nacional por determinados sectores económicos. Estos sectores fueron el sector educación, los profesores hicieron huelgas muy extensas y que paralizaban las escuelas, y el otro sector que paralizó de esta manera fue el sector transporte. Fíjense que en los años 80 el sector educación hacía paralizaciones por lo que entendía era la privatización de la educación en Italia. O sea, temas absolutamente relevantes y que pasados los años demostraron que los huelguistas algo de razón tenían porque estaban avisorando un deterioro en el sistema de educación pública italiano. Pero era tanto el respeto, digamos, que existía por la autonomía sindical que eso no llevó a que se crearan inmediatamente los servicios mínimos en los servicios esenciales, sin perjuicio de que se entendía que había un derecho fundamental de los estudiantes también involucrados que podían pasar meses sin clases. Y lo que ocurrió es que, ¿cómo fue que se llegó a tener, digamos, un estado de opinión pública que permitiera que el legislador interviniera en un sistema que había sido completamente respetuoso de la autonomía sindical? Esto yo lo cuento porque también me parece que es interesante la anécdota, o cómo una cuestión completamente circunstancial determina un resultado legislativo importante. Ustedes saben que Italia es un país que está unido por los trenes, por las ferrovías. Y durante el año 90 se produjeron grandes paralizaciones de los trenes que implicaron que la gente prácticamente no se podía mover de una ciudad a otra. ¿A alguien le suena qué ocurrió en Italia el año 90? Es una cosa, o sea, no tiene nada que ver con trabajo en específico, pero hay un hito que es importante para el mundo que ocurrió el año 90. Es lo que ustedes están pensando. El Mundial de Fútbol. El Mundial de Fútbol. Como se les ocurrió paralizar los trenes para el Mundial de Fútbol, fue tanta ¿cómo podría decirlo? La mala onda
contra los sindicatos que habían provocado esta paralización que impidió que la gente pudiera ir al estadio, que eso creó el estado de opinión pública favorable a que esto tuviera que tener una regulación. Y que se tenían que garantizar servicios mínimos en sectores que calificáramos de servicios esenciales. Piensen que el derecho fundamental, claro, no era el derecho al mundial, era el derecho a poder trasladarse libremente, la libertad de movimiento que estas personas tenían, y entonces se crea esta figura de los servicios mínimos en los servicios esenciales, en la idea de que el servicio mínimo es lo estrictamente necesario para garantizar que el derecho fundamental del otro no se ve vulnerado. También es importante saber que no significa la garantía del derecho del tercero, sino que darle lo estrictamente necesario para que no vea conculcado su derecho. ¿Bien? Y este debate, a nosotros, bueno, después, por ejemplo, este es el caso de Italia, en España también se produjo de una manera distinta, en vez de emanar una ley de servicios mínimos, ha sido una cuestión que se ha ido regulando por los tribunales, pero siempre en esta idea que se tiene que dar el mínimo indispensable. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, en el caso del transporte público, equivaldría a que si yo comunico que va a haber una huelga en un determinado periodo, yo le tengo que informar a los usuarios cuáles van a ser sus servicios mínimos. Y entonces se publica una información en que dice la salida de los autobuses van a ser a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. ¿Y cómo se garantizan? ¿Y por qué estos horarios? Porque eso garantiza que la gente pueda salir a trabajar, pueda ir a la escuela y después pueda volver a sus casas. Pero entre medio no hay nada. Entonces, ¿por qué no tampoco vulnera el derecho a huelga? Porque en realidad la perturbación al normal funcionamiento de la ciudad, de la actividad productiva, se produce, porque significa que uno se va a tener que levantar muy temprano, va a ir con todo el mundo arriba de la micro o en el tren. O sea, va a haber una perturbación, pero está garantizado que yo pueda hacer lo indispensable para moverme dentro de una ciudad. En el caso de la educación, significa, por ejemplo, asegurar la toma de pruebas, de evaluaciones, pero la lógica es esta, o sea, que se diseña lo estrictamente necesario para que los terceros no se vean afectados. La OIT en este tema se ha pronunciado sobre todo señalando que los servicios mínimos también tienen que resguardar el que no haya accidente, es decir, lo trata mucho más como un tema de higiene y seguridad en el funcionamiento de las empresas, y ahí señala que habría otro espacio para poder determinar servicios mínimos para evitar accidentes o problemas de salud pública por el abandono que se pueda producir en una determinada empresa. ¿Qué ocurrió con nosotros? La ley 20.940, en el capítulo 6 del libro 4, regula el derecho de huelga de una manera que incorpora estas limitaciones. En el capítulo 7 establece servicios mínimos y equipos de emergencia, esto a partir del artículo 359 y siguiente. ¿Y qué fue lo que abordó con este título de servicios mínimos y equipos de emergencia? Dice la norma que sin afectar el derecho a huelga en su esencia, durante la huelga la comisión negociadora sindical está obligada a proveer el personal destinado a atender los servicios mínimos estrictamente necesarios para proteger los bienes corporales e instalaciones de la empresa y prevenir accidentes, así como garantizar la prestación de servicios de utilidad pública, la atención de necesidades básicas de la población, incluidas las relacionadas con la vida, la seguridad o la salud de las personas. Yo les voy a compartir pantalla para que podamos analizar frase por frase lo que se reguló como equipos de emergencia en la huelga. A ver,
Ahí está. Ya. Si ustedes leen esta norma, ¿les llama la atención alguno de los supuestos de servicios mínimos, dado lo que yo les señalé recién? Dice, servicios mínimos estrictamente necesarios para proteger los bienes corporales e instalaciones de la empresa. ¿Qué de extraño tiene con respecto al planteamiento de los servicios esenciales? Lo primero que hace el legislador es garantizar qué derecho y de quién. La propiedad privada del empleador. Del empleador. Por eso es que esto no corresponde a la idea de servicios mínimos en los servicios esenciales, porque primero no es un derecho de un tercero, es precisamente el derecho de la contraparte, y para proteger la propiedad. Eso no está en ninguna legislación regulado como servicios mínimos en los servicios esenciales, y por eso es que da lugar a esta gran polémica, porque en el fondo, como habíamos leído que el derecho a huelga se debe ejercer colectivamente, y en el inciso segundo estaba la prohibición del reemplazo, uno avanzando en la lectura se podía dar cuenta que los servicios mínimos eran la letra chica, digamos, de la prohibición del reemplazo. Entonces ya no íbamos a estar en el escenario de ver si se contrataba a trabajadores externos o no, o si se movía a trabajadores no huelguistas a reemplazar a sus compañeros, que es lo que se conoce como reemplazo interno, sino que la legislación hace que el propio sindicato huelguista tenga que designar a trabajadores que estaban ejerciendo su derecho de huelga para que integren estos equipos que van a prestar servicios mínimos. Eso como una primera gran cuestión que fue muy polémica. Después dice para prevenir accidentes, que sí tiene que ver con esto que yo les señalaba, que la OIT ha recalcado mucho, que sí se pueden pedir servicios mínimos, por ejemplo, si es que hay alguna instalación muy peligrosa que no pueda quedar abandonada, algo que pudiera provocar un accidente, eso sí está dentro de lo que abarcan los servicios mínimos. Y después encontramos otros supuestos como la atención de necesidades básicas de la población, y aquí entonces ya se parece un poco más a la idea de servicios esenciales, incluidas las relacionadas con la vida, la seguridad o la salud de las personas, y para garantizar la prevención de daños ambientales o sanitarios. Fíjense que esta última frase no ha tenido mayor desarrollo, y eso que es un supuesto complejo, porque sabemos que para las empresas puedan funcionar, existe una legislación ambiental muy regulada que es la que le da el ok, digamos, para poder funcionar controlando la contaminación, y nunca ha habido una armonización de en qué medida los servicios mínimos se vinculan con la legislación ambiental respectiva. Por otra parte, encontramos una norma distinta, que es el artículo 362, que regula las empresas que no pueden ejercer el derecho a huelga. Y si uno revisa la normativa, que ahí la tienen en pantalla, nos da supuestos muy parecidos a los de los servicios mínimos. Dice, no podrán declarar la huelga los trabajadores que presten servicios en corporaciones o empresas, cualquiera sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. Esto es bien extraño porque por ambas normas, los servicios mínimos y las empresas con prohibición excluidas del derecho a huelga, son formas de limitar el derecho de huelga. O sea, son dos técnicas jurídicas para producir el mismo resultado, que es la limitación del derecho a huelga, pero lo que es llamativo es que un legislador use las dos y además con supuestos tan parecidos. Y esto lleva a algunos casos que son incluso medios anecdóticos finalmente, porque en Chile, por ejemplo, hay empresas que han que han sido incluidas en el listado de empresas excluidas del ejercicio del derecho a huelga, y
que entonces, ¿qué ocurre cuando a uno le dicen, usted está excluido del derecho a huelga? El legislador, ¿qué le ofrece como compensación? No es una institución tan conocida, pero ¿qué ocurre? Si yo no puedo ir a la huelga, ¿qué es lo que me va a permitir el sistema? Acceder a un arbitraje forzoso. Y fíjense que, por ejemplo, hay una empresa que se llama Diálisis Colina, que se fue a arbitraje, ganó el arbitraje, y el arbitraje tiene una cuestión muy compleja. El arbitraje va a poner fin a esa negociación colectiva y lo va a definir el árbitro, eligiendo o lo propuesto por el sindicato o lo propuesto por el empleador. Es muy arriesgado estar en un arbitraje porque gana uno nomás. El árbitro no compone los intereses. Y esta empresa, por ejemplo, Diálisis Colina, ganó el arbitraje, ganó entonces la propuesta del sindicato, al punto que la empresa al año siguiente solicitó que la excluyeran del listado de empresas que no pueden ir a huelga. Y pidió servicios mínimos, porque detectó que era más conveniente que se siguiera negociando, no arriesgarse el resultado del arbitraje, y entonces con un sistema de huelga ellos podían pedir servicios mínimos en la huelga. Son, digamos, casos extraños que se producen por esta técnica legislativa que tiene varias formas de limitar el derecho y que son supuestos muy próximos. No sé si hay algo en el chat, parece que escribieron. No, ya. Ahora quiero que veamos otro caso vinculado a los servicios mínimos, que es el caso del Banco de Chile. El Banco de Chile en el año 2017 le solicitó a la Dirección del Trabajo que calificara los servicios mínimos en la huelga. La Dirección del Trabajo es el órgano que la ley determinó debía hacer esta calificación de servicios mínimos. El servicio acogió parcialmente lo que requería el banco, pero no en su totalidad, y esto entonces no conforme, ya que se habían acotado las operaciones que se calificaron como servicios mínimos y la cantidad de trabajadores necesarios para cubrir estos servicios mínimos, interpuso una reclamación ante los tribunales de justicia. Esto ya es todo un problema, porque fíjense que las normas que regulan los servicios mínimos no dicen expresamente que la decisión de la Dirección del Trabajo sea reclamable en tribunales. Y esta fue una polémica porque la norma original sí decía que esta decisión era reclamable ante los tribunales laborales. Eso en la tramitación desapareció, lo que es una señal que lo que quería el legislador era cerrar la discusión en la sede administrativa y que esto no se pudiera judicializar, a propósito de lo que hablábamos el lunes. Pero ¿qué ocurrió? Más allá de que la norma no lo diga, ¿qué pasa con una resolución de la Dirección del Trabajo que va a fijar algo tan relevante como los servicios mínimos en los servicios esenciales? ¿Ustedes piensan que eso es posible, quede fuera del conocimiento de los tribunales laborales? Eso en realidad tenía muy mal destino, porque también es sabido que las decisiones administrativas que fijan derechos son, incluso por la norma constitucional, el artículo 38, revisables por los tribunales. Eso es parte de las garantías, incluso resguardadas por la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, este intento de cerrarlo en sede administrativa tenía muy pocas posibilidades, y sobre todo que acá estamos hablando de límites a derechos fundamentales. Entonces, la discusión se trasladó a por qué tipo de procedimiento el tribunal puede conocer de la reclamación contra la decisión que fija servicios mínimos, y como no había norma, algunos decían que tenía que ser monitorio porque es la vía por la que se conocen todas las reclamaciones contra la Dirección del Trabajo, y otros decían cómo un tema tan complejo como este, y que no tiene que ver con una baja cuantía,
se va a definir con una técnica de acojo o rechazo sin escuchar a la contraparte, pero digamos que lo que era clarísimo es que los tribunales laborales iban a terminar conociendo estos temas. En el caso del Banco de Chile, el segundo juzgado de letras del trabajo rechazó la reclamación, confirmando lo que había hecho la Dirección del Trabajo. Esto fue llevado vía nulidad a la Corte de Apelaciones de Santiago, que también condenó al banco, o sea, condenado con costas porque rechazó completamente la pretensión. Este fue un juicio que se demoró en total entre que se fijan los servicios, la dirección decide, se reclama ante el tribunal laboral, se va de nulidad, entre medio dedujeron recursos de hecho también, y se terminó de resolver a principios de este año. Y eso, un poco lo que señalábamos el martes, es una judicialización que no tiene nada que ver con una negociación colectiva y una huelga, que se supone que es un procedimiento que tiene cierta celeridad para poder poner fin a un conflicto colectivo estableciendo un contrato colectivo. Bueno, ¿qué cosas interesantes tuvo el caso del Banco de Chile que estableció ciertas cosas? La sentencia es muy enfática en decir que el servicio mínimo no es un funcionamiento lento ni reducido a menor escala. Implica, el servicio mínimo tiene que permitir la paralización de las funciones. La Corte de Apelaciones dijo que la calificación de servicios mínimos tiene por objeto determinar tres cosas: las operaciones que se deben continuar realizando en caso de huelga, las competencias que deben tener las personas que las deben ejecutar, y además de las competencias, el número de personas. Y el Banco de Chile lo que había hecho era una propuesta que garantizaba la cadena de pagos. El banco había determinado qué sucursales habría, con cuánto personal, y de manera que pudiera seguirse resguardando la cadena de pagos. Y entonces la Dirección del Trabajo, y que fue confirmado por el criterio de la Corte de Apelaciones, sostuvo que esto no podía ser porque entonces no era un servicio mínimo, sino que era un servicio normal. ¿Qué es lo que dijo la Dirección del Trabajo? Distinguir ciclos de producción. Dijo, ¿cuáles son los ciclos principales del banco? El retiro de fondos propios de un cliente que están en manos del banco, el retirar dinero del cajero automático, la captación de fondos de una institución financiera y la colocación de fondos. De estos 4 ciclos, la Dirección del Trabajo dijo que era un servicio esencial solo el retiro de los fondos propios y el retiro del cajero, y que en cambio todo lo que tenía que ver con los préstamos no podía formar parte de un funcionamiento esencial. El Banco de Chile en esto se valió mucho por lo señalado en unos informes que solicitó al Banco Central y a la Superintendencia de Bancos, en esos informes lo que se sostenía era que tenía que haber un resguardo total a la cadena de pago. Y ahí la Corte hace una siguiente declaración interesante, que es decir que la Dirección del Trabajo no está limitada por este tipo de regulaciones sectoriales a la hora de fijar los servicios mínimos, que es su competencia determinar qué es lo que se va a considerar un servicio mínimo que sea respetuoso del derecho de huelga. Y señala la Corte, debe considerarse que el fenómeno de la huelga importa romper el esquema de funcionamiento normal de una empresa y que la existencia de los servicios mínimos busca paliar los efectos que el ejercicio de ese derecho puede acarrear para el empleador, sin que ello importe funcionar a su plena capacidad, porque de lo contrario ningún sentido tendría el ejercicio de tal derecho. Otra cosa interesante que se produjo en esta sentencia y que tiene que ver con la llegada a los tribunales de este tema, es cuál es la competencia del tribunal. O sea, si bien no discute que el tribunal laboral es competente para revisar la calificación de servicios mínimos de la Dirección del Trabajo, la pregunta es, ¿pero cuál es la competencia? ¿Qué es lo que puede revisar? ¿Puede revisarlo todo o esto estará acotado? ¿Qué habrá determinado la Corte de Apelaciones? Porque en el fondo
y algunos tribunales lo han entendido así, de que esto significa una revisión de fondo de la decisión, que es un problema, porque incluso si ustedes se fijan en lo que ha tenido que hacer la Dirección del Trabajo, es hacer análisis más bien de sistemas productivos, no es un análisis estrictamente jurídico, es cómo esa actividad productiva, de acuerdo a sus características, y entonces se tiene que interiorizar qué es lo que hace la empresa, cómo lo hace, cuál es el funcionamiento, y tratar eso de traducirlo a la norma de servicios mínimos, es decir, qué de eso está cubierto por la norma de servicios mínimos. Y entonces los tribunales, algunos han entendido que pueden revisar eso, y otros, como en el caso del Banco de Chile, la Corte de Apelaciones de Santiago dijo que la competencia era solo para hacer una revisión formal. Es decir, podía verificar que el procedimiento se hubiese hecho de acuerdo a la ley, según los plazos, pero que no puede hacer una evaluación de fondo de lo que determinó la Dirección del Trabajo, porque esa es una competencia privativa del órgano administrativo. Bien, eso con respecto a los servicios mínimos. Volvamos a la huelga y el reemplazo en la huelga, que como les decía, fue muy, en definitiva, el problema del reemplazo se trasladó al problema de la calificación de los servicios mínimos. Fíjense que, como les señalaba, el reemplazo en la huelga es una práctica desleal del empleador, está regulado en el artículo 403, que en su literal D dice, el reemplazo es una práctica desleal del empleador. Práctica desleal es lo mismo que práctica antisindical, es un atentado a la libertad sindical, y dice la norma, el reemplazo de los trabajadores que hubieran hecho efectiva la huelga dentro del procedimiento de negociación colectiva arreglada del título cuarto. Pero esta norma incorporaba un inciso segundo que dice, el empleador en el ejercicio de sus facultades legales podrá modificar los turnos u horarios de trabajo y efectuar las adecuaciones necesarias con el objeto de asegurar que los trabajadores no involucrados en la huelga puedan ejecutar las funciones convenidas en sus contratos de trabajo, sin que constituya práctica desleal ni importe una infracción a la prohibición de reemplazo. ¿Por qué esta norma fue bastante también polémica en el sentido de, ahí la ven, ¿qué es lo que hace esta norma? Porque por un lado dice es una práctica desleal el reemplazo, pero esto que señalo después no es reemplazo. En el fondo de antemano le resta antisindicalidad a las conductas de modificar turnos u horarios de trabajo y realizar adecuaciones necesarias, dice, con el objeto de asegurar que los trabajadores no involucrados puedan ejecutar sus funciones, que en el fondo es decir, también resguardamos el derecho de los trabajadores a que no se van a huelga a poder trabajar. Esa norma fue muy criticada porque era un texto muy ambiguo, o sea, poder modificar los turnos y los horarios y hacer adecuaciones necesarias, ¿qué es lo que se iba a entender por esto? La verdad es que no ha habido mucha jurisprudencia precisamente por lo que les señalaba, de que todo se fue a los servicios mínimos, pero la interpretación que dio la doctrina siempre estuvo muy condicionada a cómo valorara el derecho de huelga. Y entonces algunos decían, esta norma más bien es irrelevante, José Luis Ugarte escribió sobre esto, esta norma, su verbo rector, digamos, es la prohibición del reemplazo. Entonces, esos cambios de turnos o de horarios o las adecuaciones necesarias tienen que ser interpretadas de la manera más restrictiva. Entonces el empleador podrá hacer modificaciones de turnos y horarios u adecuaciones siempre que lo que esté haciendo no signifique reemplazar. Entonces, y ahí la pregunta, y esto en la tramitación se discutió muchísimo, y se le plantea, ahí estaban las sesiones de la ministra
del trabajo, tratando de explicar que entonces que iba a ser una adecuación necesaria que no significara reemplazo, y era gracioso porque nunca logró dar con un ejemplo que fuera de adecuación necesaria, que no importara reemplazo. Y entonces eso, por la vía también de la interpretación del derecho de huelga como un derecho fundamental, que hace que sus restricciones se tengan que interpretar estrictamente, en realidad esta norma no le dio ningún espacio adicional a las facultades del empleador. Pero otra cosa que también se podía criticar dentro del debate, porque mal que mal el proyecto de ley se presentó en 2014, fueron 2 años de discusión de esta propuesta, y finalmente una norma del siglo XXI, en el año 2016, era que no abordaba algunas situaciones actuales que sí son problemáticas, y que incluso si lo que se buscaba era fortalecer, o por lo menos se declaraba que lo que se buscaba era fortalecer el derecho de huelga, era muy sintomático que no tratara estos problemas que son quizás los más actuales de esta materia, como ocurre, por ejemplo, con la subcontratación. ¿Qué pasa? ¿Yo puedo subcontratar o no para reemplazar en la huelga? ¿Y qué ocurría con la automatización? Si vamos a considerar reemplazo o no a que una tecnología reemplace a trabajadores en huelga. Y aquí ya me gustaría escucharlos a ustedes qué piensan, sobre todo del último tema. ¿Abarca la prohibición del reemplazo el reemplazar por la vía de la tecnología? Yo creo que sí, desde un punto de vista práctico, si la huelga significa, ¿cierto?, detener la actividad productiva de la empresa, al final cualquier medio que implique que esa actividad continúe va a ser un mecanismo que va a ir en contra del derecho a huelga y en contra de esta delimitación de los servicios mínimos, y por lo tanto va a constituir de una u otra forma un reemplazo de las funciones del trabajador. Yo creo que no tiene que ver con un reemplazo quizás persona a persona, sino que más bien suplir la capacidad productiva del trabajador, o suplir su función en definitiva. Sí, y esa es la interpretación que más se ha impuesto, pero a propósito de este desarrollo tan fuerte que ha tenido el derecho de huelga en nuestro sistema, pero incluso una huelga que se produjo antes de la entrada en vigencia de esta norma, que fue del diario El Mercurio de Valparaíso, en que paralizaron las actividades todos los periodistas del diario, todos. Y el diario nunca dejó de salir a circulación porque estaba el procedimiento automatizado, y aunque la calidad del diario, en el fondo entiendo que no había noticias, que se copió cosas de portales, pero lo que no ocurrió es que el diario dejara de salir. Y entonces se producía, digamos, esta cuestión evidente, que si todos los periodistas de un diario, o sea, no hay nadie que no haya hecho huelga, y todos retiraron su trabajo, y el empleador, por la vía tecnológica, trabajando con, creo que eran como 4 editores, sacó el diario adelante, significa que la tecnología produce el mismo resultado también. O sea, no importa si el que me reemplaza es una persona, es mi compañero no huelguista o es uno que contrataron afuera. Lo esencial de esta figura es poder reemplazar el trabajo, y si lo hace la tecnología, también es una forma de reemplazo. En este caso que yo les comentaba, que era muy, muy expresivo del problema de la tecnología, de que no lograron alterar la normalidad productiva, el juez consideró que la tecnología no era una forma de reemplazo, pero en los años posteriores se ha entendido que lo principal, que el sentido, más bien la finalidad de esta norma es evitar que se pueda sustituir el trabajo de un trabajador, sea por la vía tecnológica o con algún compañero de trabajo. Pero entonces, ustedes me podrían decir, ya, pero no será mucho. Me gustaría escuchar algunas opiniones con respecto a esto.
No respecto a la pregunta de si será mucho, pero sí ha sido una práctica, sobre todo con las grandes huelgas que de hace unos años atrás no me recuerdo si fue la cadena del Unimark y después de Home Center, que claro, se negoció, se hizo la huelga, se firmó el contrato, pero después vimos desaparecer mucha gente eso es más notable en regiones que uno ubica a las personas, que las personas que pesaban el pan fueron reemplazados por pesa automática, lo mismo con la fruta, o cajeros. Cajeros que están progresivamente reemplazados por un sistema automático donde uno digita el código o va a la lectura del código automático y paga. Y ese también ha sido un proceso que el mayor reemplazo tecnológico se ha dado curiosamente en dos cadenas que en su minuto realizaron huelgas a nivel nacional que fueron muy bulladas. Sí, aunque eso también nos conecta con un problema histórico del derecho al trabajo, que es esta idea de que si se hace huelga se puede, o cuando las empresas dicen nos vamos a ir del país, o se va a cerrar. Esto es parte de la discusión, pero yo por lo menos tiendo a pensar que ninguna empresa va a dejar de incorporar una tecnología que le convenga por mantenerle los puestos de trabajo a los trabajadores. O sea, a mí me parece que esos son hechos muy inevitables, pero que se usan mucho para amenazar, digamos, con cuáles van a ser las represalias si se ejerce un derecho de huelga. Pero a mí me parece que cuando ya existe una tecnología, tarde o temprano va a llegar a una empresa y que esas decisiones nunca se van a tomar pensando en mantenerle los puestos por buena voluntad a los trabajadores. No sé cómo lo ven ustedes, que a lo mejor tienen experiencia con empresas de distintos rubros. Al final, y en esto uno en definitiva vuelve al principio de la explicación de cuál es la función y cuáles son las finalidades del derecho a huelga, que era un poco por donde partimos, porque ustedes también podrían decir, bueno, pero en realidad el derecho a huelga tiene que ser respetado irrestrictamente por el empleador, entonces tiene que prácticamente tolerar que se altere la normalidad productiva, y eso es así. Por eso es que es un derecho tan excéntrico, dicen algunos. O sea, pero ¿por qué esto es así? Esto tiene una razón de ser detrás que es muy importante en las democracias, y esto tiene que ver con las democracias occidentales. Y les voy a leer una sentencia que a mí me parece que lo dice de una manera muy bonita incluso, que es de la Audiencia Nacional Española. En el año 2014 declara este que es uno de los tribunales principales de España: aparece la cuestión fundamental en un orden constitucional democrático donde los derechos limitan a los poderes de la posibilidad de las personas de hacerse oír, del acceso ciudadano al espacio público, delimitado y controlado por los medios de comunicación en manos privadas o pocos de titularidad estatal, pero gestionados con criterios partidistas, y de la sistemática marginación de las voces críticas de minorías o de sectores sociales débiles. La realidad pone de manifiesto la invisibilidad de ciertas realidades dramáticas por la dificultad, cuando no en muchos casos de la más absoluta imposibilidad de quienes la sufren de acceder a la opinión pública para difundir y hacer llegar sus proclamas y opiniones. Para muchos sectores sociales la reunión y la manifestación es el único medio por el que expresar y difundir sus pensamientos y opiniones, el único espacio en el que puede ejercer su libertad de palabra. De ahí su importancia en la sociedad democrática. Hay que observar que analizamos conductas que suponen el ejercicio de los derechos, por lo tanto nos movemos en la praxis de la libertad de expresión y de los derechos de manifestación.
derechos en acción se trata, que siempre se presentan en la esfera pública en conflicto con otros bienes e intereses, en una tensión donde la medida de lo admisible y el significado de la transgresión es siempre discutible. La delimitación de lo normal frente a lo abusivo se hace muchas veces mediante una delgada línea, inevitablemente con criterios oportunistas. Cierto exceso posiblemente es consustancial al ejercicio del derecho de manifestación en una sociedad abierta y compleja. ¿Se fijan? Que en el fondo dice, este es el derecho, y por eso es que recibe ese tratamiento tan potente, no en nuestro sistema, por cierto, pero porque el derecho de huelga, así como el derecho a la protesta, son los derechos que reequilibran poder y que son las únicas herramientas de sujetos que, como lo dice la sentencia, no son ni propietarios, ni son dueños de medios de comunicación y que no tienen otro espacio que la plaza pública, dicho así, para hacer valer esas posiciones. Por eso es que se le da importancia a estos derechos. Profesora, Bien, ¿sí? sí, en torno a lo que usted estaba señalando, es que al final, si bien el tratamiento internacional y lo que hemos visto de la OIT y los convenios, los pactos que contienen la Declaración de Derecho como fundamental, y lo vimos con el profesor la clase anterior, al final el derecho a huelga en Chile es un derecho que está limitado y tiene un tratamiento no exiguo, sino que extenso en el Código del Trabajo. Por lo tanto, si bien es cierto, existe esta característica de ser un derecho fundamental, claramente nuestra legislación es un derecho que se encuentra limitado. Y lo que usted planteaba, también no lo vemos solamente respecto a la legislación laboral, o sea, uno piensa en otro tipo de legislaciones. Venimos discutiendo del año 2005 la reforma al Código del Agua, al Código de Aguas, que establece que en su primera parte dice el agua es un bien nacional de su público, pero le entregamos a los particulares, o sea, desde el 2010 el derecho de agua ha sido un derecho humano esencial. Entonces, también tenemos estas limitaciones que, si bien es cierto, en la primera parte declaramos ciertos derechos como esenciales, inherentes a la persona humana, y en este caso a la sociedad colectiva, cuando hablamos del derecho a huelga, después la legislación termina limitando. No obstante, existe el inciso segundo, o sea, el inciso segundo del artículo 5 de la Constitución, que establece que tienen el mismo rango, y entraríamos a la discusión si son constitucionales o son de rango inferior a la Constitución. Entonces, sí, esta doble lectura, como está de Demócles, que existe con ciertos temas de los derechos o derechos fundamentales o algunos derechos inherentes a la persona humana. Es más, uno podría relacionar esto del derecho a huelga con la necesidad de la empresa cuando ve el tema de modernización y modernización y creo que dice algo más, el necesidad de la empresa, modernización y habla de nacionalización. ¿A cuántas personas se le han despedido en este periodo por esas causales? Y se ha llegado, yo leí algunos fallos donde dice que al final lo que debe haber y lo que debe llegar a existir, que ese cargo o esa función sea totalmente eliminada de la orgánica de la empresa. Y ahí sí operaría esa causal de necesidad de la empresa. Entonces, bueno, o sea, tenemos varios ejemplos de derecho, y si estamos en una categorización de primera, segunda o tercera categoría, fundamentales que están limitados por el desarrollo de la legislación nacional. Sí. Sí, o sea, es así. Fíjense, a propósito de lo de la ITESIS, ¿se acuerdan del texto que yo les pasé en las primeras sesiones, si no me equivoco? Que era sobre la OIT y que salió a propósito de cómo tratamos de algunos temas, no fue entonces en la primera sesión, fue yo creo que cuando vimos temas de género, en ese artículo sobre la OIT nos centramos en también lo que ocurrió en Chile con la OIT y los servicios mínimos en la huelga cuando vienen acá con una misión y le dieron todo, o sea, pese a que tenían doctrina propia opuesta a lo que estaban sosteniendo, respaldaron la acción del gobierno a la hora de regular esta materia. Y eso un poco también se conecta con lo que les señalaba de o sea, de que la antisindicalidad no es una cuestión, una particularidad de Chile. Nosotros, eso sí que ya ustedes habrán visto
tenemos una situación muy extrema en este sentido, pero cosas que uno podría pensar como el derecho a huelga, que ya forman parte como de los mínimos de derecho internacional y que nadie lo discutiría, todo el tiempo se están tratando de rebatir y de plantear que esto no forma parte de la libertad sindical, y la misma OIT tiene muchas dificultades en defender esos temas en países como los latinoamericanos, que no tenemos la misma historia, en definitiva, que ocurrió en la Europa occidental, que producto de su industrialización vivió un tipo de relaciones sindicales muy distintas a las que hemos experimentado en Latinoamérica, siendo en todo caso Chile el peor ejemplo de tratamiento de la libertad sindical. A propósito de eso, profesora, ¿Mm? y a propósito, hoy día es el primero de 2 días de paro de los trabajadores de la salud, que por mejoras de aumento del presupuesto, qué sé yo, y cuestionan que el aumento del per cápita va a ser bajo en relación al trabajo que se han hecho este año. Pero tenemos 2 días de huelga en medio de una pandemia. Y lo menciono a propósito porque todas las sociedades van buscando soluciones de acuerdo a su a sus propias coyunturas a veces y a su propia historia. Mencionabas al inicio de que Italia, en la huelga de los profesores en Italia, fue uno de los orígenes de la introducción de los servicios mínimos, pero también al lado, en Alemania, y esto es una sentencia del Constitucional alemán hace un par de años atrás, donde dice que los profesores del sector público no tienen derecho a huelga, y dice que no tiene, y hace una ponderación de hecho. Dice que el derecho a la educación de los jóvenes y niños es de un rango superior a los derechos individuales, personales, gremiales o económicos de las organizaciones de profesores alemanes. Y pone digamos, desde otra óptica del mismo vaso, el otro lado, le da mayor relevancia al derecho a la educación por sobre el derecho de los gremios. Y lo menciono a propósito del tema de la FENATS hoy día, ¿eh? Que yo creo que, claro, a lo mejor uno podría decir es una huelga más de los trabajadores del sector público, porque claro, la huelga entre nosotros está restringida en el sector privado, con las limitaciones que estamos conversando, pero la huelga en el sector público tiene una amplitud infinita, porque no tiene ningún tipo de reglamentación ni cortapisa, y donde ni siquiera es posible el descuento de los días no trabajados. Porque eso en realidad es una costumbre que tienen el sector público porque así los han tratado, pero en rigor una huelga implica la pérdida de las remuneraciones. Y fíjense que en eso depende mucho del clima político, porque en el primer gobierno Piñera intentaron hacerle los descuentos, y que fue un escándalo, pero no porque no, o sea, no es que esté mal que hubiesen intentado descontarle, porque eso funciona así, en eso el sector público tiene están como mal acostumbrados a no perder su remuneración, o sea, no sé si lo estoy diciendo bien, pero hacer una huelga pensando que uno no va a perder la remuneración es una idea un poco extraña, porque se supone que son los sacrificios recíprocos que viven las partes. Y en ese momento el gobierno Piñera perdió los juicios porque no tuvo cómo acreditar cómo había hecho los descuentos, o sea, perdió por una cuestión más concreta, si ustedes quieren, porque el tribunal dijo, sabe que no me queda para nada claro cómo usted midió, quién no trabajó, este descuento no se entiende, y por supuesto que hay una protección a las remuneraciones, pero no dijo que trabajadores que hacen huelga tienen derecho a la remuneración, porque eso no es así. Y ahora, bueno, hay que ver cuál irá a ser la relación con su contraparte, que es el Estado como empleador. No, yo no lo menciono por el descuento de los 2 días, ¿eh? No, sino que me refiero al tema en general,
porque también Contraloría ya a esta altura ha uniformado su criterio, dice ya, señor, usted puede descontar, pero después de un sumario. ¿Quién va a hacer un sumario Claro. a todos los trabajadores de la salud? Sí, bueno, y por eso es que eso se trataba así, porque en realidad, y porque ellos tienen fuerza, porque es difícil enfrentar una movilización de los gremios del sector público. Pero bueno, yo ahí, el caso ese que tú planteas, no conozco esa sentencia. De todas maneras, me parece extraño que en Alemania le den una prioridad anticipada a un derecho por sobre otro, porque de hecho Alemania es la cuna de la ponderación de derechos, o sea, pero de todas maneras, claro, el caso italiano a mí me parece muy interesante porque en los 80, además que era un sindicalismo muy anarquista, entonces era realmente, y era sobre todo un conflicto ideológico y que no era por condiciones concretas de trabajo, sino que estaban alegando por la privatización de las escuelas, que la importancia que estaba, o sea, que la educación pública estaba perdiendo mucho en relación con el sector privado. Esos son casi intereses generales, no son intereses jurídicos laborales dentro de lo que hablábamos antes. Y como les decía, el tiempo demostró que sí tenían razón, que esos eran fenómenos que se estaban produciendo, que era como el deterioro de la educación pública, pero que además produjeron este efecto de introducir los servicios mínimos en el sistema. Bien, estamos en la hora. Esta ya fue la última sesión. Espero que haya sido de algún interés para ustedes y que terminen muy bien este diplomado. Bien. Muchas gracias, profesora Marci. Gracias, profesora. Por la colaboración. Gracias, profesora. Gracias, muchas gracias. Chao, que estén bien. Gracias, ha sido un gusto hacerles clases. Que estén muy bien, que tengan buen fin de año también. Chao, Está profe, bien. muchas gracias. Profesora. Chao, que estés bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós.